Hola a todos. Nos encontramos hoy en Cerrá en compañía de muy buenos amigos. Tenemos a Luis detrás de la cámara, que si no después se me olvida decirlo. Estamos en compañía de Víctor, de Miguel y de Nico, a los cuales ya conocéis de otros vídeos que hemos hecho. Deciros que es un placer y un privilegio, ante todo, contar con vuestra presencia y que me encanta poder participar de esta charla de la que tenía ganas de participar. El otro día me quedé pendiente por un conflicto de tiempo, pero hoy estamos en el ajo. La temática que vamos a abordar, en principio, la idea, hablemos de todo después. Sí, es el arte ritual. Y aquí tenemos a tres artistas, cada uno en su estilo, cada uno en su temática, cada uno en su forma, ¿no?, de aplicar ese arte, ese ritual dentro de la vida, dentro de las artes plásticas, y un poco haciendo una mezcla, un cóctel de todos esos elementos que conforman lo que sería realmente el arte ritual, el arte de la vida. ¿Cómo lo definiríais? ¿Quién lanza la primera piedra? Como me miráis a mí, supongo que os pinto. Y entonces, si quieres, yo digo algo, y es lo que mi propósito en la vida tiene que ver, obviamente hacerlo conmigo, pero tiene que ver con devolver el arte a su lugar sagrado. Hacer sagradas las cosas, hacer sagrada nuestra obra de arte colectiva, que es este mundo, nuestra propia existencia, hacer sagrado todo lo que es ser artista consciente sagrado, ¿sí? La palabra sería sagrado. Entonces, para mí todos somos artistas. Aunque uno no pinte, si aplicamos esa conciencia sagrada a nuestro día a día para reprogramar y dirigir ese día a día como una tela, como una pintura, como una danza, hacia donde queremos danzar, bailar, expresar, sentir. Y experimentar, explorar, que al final es el fin del arte, es expresarse y experimentar la expresión y volver a crear en un bucle constructivo, desde mi punto de vista, como apunta también el Feng Shui, por ejemplo, que habla del arte sano. Frente al arte insano, que sería destruirnos, autodestruirnos, por expresar de una forma, digamos, no sana. Entonces, dentro de eso, pues como todos somos artistas y todos tenemos nuestra capacidad, desde el punto de vista de una cultura ancestral, sabia y respetuosa y sana y consciente, pues podemos ver cómo todo eso se puede interactuar en el día a día. A través de la iniciación, aunque él también ha estado en contacto con los queros, pero también toda la parte iniciática que él conoce, que tiene que ver con lo mismo, o incluso a través de cocinar en tu casa, o pintar un cuadro, o quedar con un amigo para tomar un café, todo eso puede generar un acto sagrado, un acto ritual sagrado. Pues al final, lavarse los dientes por la mañana, cualquier cosa en la que participamos es ritual ya, pero es un ritual de piñón inconsciente. Es un ritual adquirido, quizá no elegido, y que además no pone ningún tipo de conciencia en lo que estoy haciendo, y es transformar simplemente la actitud, la frecuencia, el estado, el ser. Y ellos van a hablar mucho mejor seguramente de todo esto. O sea, y es integrarlo en el día a día, es tocarlo, es dejar de bajarlo de aquí a aquí, ¿no? Es bajarlo de... ¿Dirías que hemos transformado lo que sería el ritual en un automatismo? Sí, claro, el ritual lo hemos convertido en... Bueno, pero esto es lo mismo que si yo voy a la iglesia los domingos y hago lo que me dicen y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ni para qué, ni le pongo conciencia de nada. Igual es un ritual sagrado para algunos, pero para otros no, porque tiene mucho que ver con la conciencia del que lo hace, del que participa. Aunque normalmente los rituales sagrados ya se mueven formas de energía que ya permiten que esté que tiene que estar y que no esté que no tiene que estar. Obviamente hay mucha conciencia en todas partes, maniobrando, manifestándose. Pero sí, lo ideal sería darnos cuenta de que todos los rituales que he visto en nuestro día a día, que son miles, pueden ser precisamente, es la vía para reprogramar nuestra vida. No está en el conocimiento, en el estar ahí arriba, está en aterrizar el programa y activarlo. Uh-huh. Y por eso digo, creo que ellos nos van a hablar mucho más de todo eso porque lo practican, ellos como cultura desde siempre. Y él, además de aprenderlo, también es algo que ha ido integrando, quizá en un idioma que puede ayudar a mucha gente que está escuchando, pero es un idioma además sencillo, de corazón abierto, suave, amable, no impuesto, porque mucha iniciación se recibe desde el autoritarismo, desde la jerarquía impositiva, dura. Es la vieja energía de la quietame debido. Y hoy en día yo creo que los transmisores de esta manifestación son más crísticos, más bueno, energía de cristal al final, ¿no? No llamo niño cristal, sí. Una energía de amor. ¿Por qué tengo que aprender por tortas? No hace falta, si hoy en día todos estamos muy abiertos, si queremos.
Yo aquí a la energía cristal, ya que hace referencia, no solo le añadía la parte crística, sino la parte de la transparencia, que es una de las propiedades del cristal, ¿no? Que creo que es lo que más aportan, esa transparencia de corazón, de miras, de objetivos, de hacerlo todo sencillo, natural, como tú decías, es parte del día a día. Te ha pasado el testigo. Bueno, muchas gracias por todo lo que decís. Yo lo que tengo que decir referente al ritual, como ha dicho Víctor, todo es un ritual. El problema es que si nosotros no reconocemos la existencia nuestra y de las cosas, lo que hacemos nada tiene que ver con nuestra existencia. Entonces, beberemos agua, pero esa agua que bebemos no tendrá nada que ver con nuestra existencia. Barreremos la casa, pero nada tendrá que ver eso con nuestra existencia. O limpiaremos los platos y nada tendrá que ver eso con nuestra existencia. Entonces, todo lo que nosotros hacemos genera una evolución en nuestra existencia, si nosotros somos conscientes. Simplemente se trata de cada cosa que hagamos, darle un sentido de evolución en nosotros. Por ejemplo, si yo limpio los platos de mi casa, limpiando esos platos, limpio mi corazón y mi alma. Yo le estoy dando un sentido. ¿Vale? Si yo ordeno mi casa, ordenando mi casa, ordeno mi mente. Yo le estoy dando un sentido. Porque si no, las cosas que yo hago nada tienen que ver conmigo y al final yo no puedo existir ante todo lo que pasa porque veo que todo está totalmente lejos de mí, que nada tiene que ver lo que yo hago, lo que yo como, lo que yo pinto, lo que yo dibujo, nada tiene que ver conmigo. Entonces, todo lo que yo hago me va creando a mí. Si yo le pongo conciencia, como yo digo, le pongo desde dónde, entonces desde el sitio, desde donde yo soy, es desde el Creador. Elijo que limpiar estos platos, me limpie mi alma, mi corazón, elijo que este agua que bebo limpie mi riñón y simplemente esto lo consigo hablando. Entonces esto es una parte que para mí es el mundo concreto, ritualizar lo concreto. Para mí hay 3 planos, uno es plano concreto, el siguiente, que es el que crea el concreto, es el plano energético y el siguiente es el plano simbólico. O sea, la energía siempre se va a mover dependiendo del simbolismo que tengamos programado en nuestro inconsciente. Entonces el ritual lo que nos permite es cambiar los simbolismos. Por ejemplo, si yo ahora llevo 3 años de trabajar, 3 años sin trabajar, en mi simbolismo inconsciente está programado para no trabajar. Y aunque yo vaya a buscar trabajo no me va a salir porque yo estoy programado para otra cosa. Lo primero que yo haría es hacer una representación metafísica del trabajo exacto que yo quiero. Vale, o sea, si no, probablemente saldré a buscar y no lo encontraré porque estoy programado para no trabajar, sino para estar parado. Entonces el ritual te permite elegir a ti en vez de que las cosas o las circunstancias elijan por ti. En definitiva estaríamos hablando de una forma de colocarte en una vibración determinada para que aquello que tú deseas, que tiene esa misma vibración, se acerque a ti, por decirlo de alguna forma, o se manifieste. Pero yo lo he de simbolizar y he de hacer que todo lo que haya a mi alrededor sea útil. Como yo no haga que todo lo que hay a mi alrededor sea útil para mí, pasará como alguna vez ha dicho Víctor, que trataré de buscar una divinidad fuera de aquí, estaré siempre en el aire meditando, pero a la hora de bajar a lo concreto, todo será un caos. Porque todas las cosas vibran y la manera de modificar vibraciones es con sonido, con imágenes y con más vibraciones. Entonces empiezo a decidir yo conscientemente cómo quiero que vibre cada cosa para mí. Y yo a la vez también vibro en coherencia para con cada cosa. Eso para mí es la espiritualidad, o eso para mí es el arte ritual, que es ser consciente de que cada cosa me puede servir para lo que yo decida. Hay una cosa que has comentado antes que a mí me ha resultado interesante también, me ha resonado con nuestra forma de vivir que tenemos en el día a día, que es esa parte de no existir. Es decir, estamos perdidos en un mar de cosas que cada día tenemos que hacer, para las que no nos alcanza el tiempo, que nos agobian, que nos ahogan,
que además tenemos unos lastres de pagos, de hipotecas, etcétera, etcétera, que también hay que correr y trabajar mucho para generar dinero, para pagar eso, y estamos pasando por la vida realmente sin vivir, sin tener esa conciencia de que existimos, porque nuestra intención, nuestra atención, nuestra conciencia, nuestra mirada está únicamente dirigida en conseguir dinero. No el modo en cómo, sino en precisamente en eso. Y ha hecho él un aporte en la forma de expresar lo que has dicho, ¿no? Que lo que hace es lo que yo he entendido, ¿vale? Yo te doy la parte que yo he entendido y me corriges si no es así. Lo que hace precisamente es aportar conciencia a todo aquello que hacemos, cualquier cosa, sea por mínima que sea, a lo largo del día, y con ello es con lo que creas tu existencia. ¿Es correcto? Correcto. Cuando yo más reconozca la existencia de las cosas, más reconoceré la mía propia. Entonces, porque todo es un espejo de todo. Entonces, básicamente lo que este camino iniciático te enseña es que todas las cosas que crees que son tuyas, nada de eso lo es, ¿vale? Es a lograr que sea tuyo. Tú dices, yo tengo mi personalidad. Bueno, si fuera tu personalidad, decidirías las acciones y los pensamientos que quieres tener. Si no los decides, no es tuya. Dices, tengo mis sentimientos. Si fueran tus sentimientos, tú decidirías cómo quieres sentirte en cada momento, pero no sientes en automático, no es tuyo. Si dices, tengo mi vida, si fuera tu vida la que tienes, tendrías exactamente la vida que quieres. Significa que hay programaciones constantemente que deciden automáticamente lo que yo quiero o cómo yo veo una cosa. Por ejemplo, si yo ahora cojo esto, para tocarlo, yo esto lo toco de manera automática y es la programación automática quien decide el efecto que eso va a hacer. A no ser de que yo diga, bueno, le doy 3 golpes para llamar, por ejemplo, a la salud. Entonces, cuando yo dé 3 golpes, la salud vendrá a mí. ¿Vale? Esto es una manera de poner desde dónde a lo que yo hago. O si ahora, por ejemplo, yo como una hamburguesa en el McDonald's, como es algo que yo tengo programado como malo, cuando lo coma me va a sentar mal, o sí o sí. Sin embargo, si yo decido lo que yo quiero que me haga esto, le pongo yo la programación. No caigo en programaciones puestas por otros, sino cada cosa la programo yo como yo quiero. Todo lo que yo vaya tomando, consumiendo, va a ser bueno para mí. Evidentemente que cuando mejores cosas o más sanas, tome mejor, pero siempre tengo yo la opción de decidir aquello que quiero que sea sano en mi vida y lo que no quiero que sea sano. Todo en la materia es vibración y con el sonido o la palabra tú modificas la vibración de las cosas. Ahí está el crédito, ¿no? Que tengas. Ahí está el crédito. Yo he conocido gente que dice, no, a mí no me afecta y luego están hechos polvo, pero también he conocido, por ejemplo, conocí a un chamán en México que me hizo una medicina mexica que no sé para qué ni por qué, porque nunca más me dedicaba a nada de eso, pero me eligió a mí y a mi mujer y nos puso ahí, había gente con cola, a mí, no, a ellos dos. Sentí que era alguna señal, aceptamos y nos dijo, os voy a contar algo. Y yo pensé que nos iba a contar algo y nos contó una anécdota, que era como un cuento. Dice, yo fui a un hospital una vez y tenía los pulmones hechos polvo, descubrieron que tenía cáncer, los tenía fatal. Yo fumo mucho y me dijeron que era por fumar y dije, no se preocupe usted, yo vengo en un mes y verá como yo no tengo nada. Y el hombre con sus hierbas y con sus rituales hizo durante un tiempo, una semana o menos de cuánto tiempo, dice, y volví y no me encontraron nada. Y dije, ve, ahora puedo seguir fumando hasta que me muera. Y se fue. Bueno, ese hombre tenía crédito. Tenía un conocimiento y confiaba en ese conocimiento y tenía crédito. También yo me pregunto por qué entonces tenía cáncer. Pues que igual al descubrírselo lo crearon y lo creó en él y luego se lo quitó. El tema es que es cierto que es vital el entender que hay un mundo psíquico, como hablaba él, donde empieza todo, y un mundo denso donde lo observamos. Y ahí hay un proceso, como aterrizar un programa en un ordenador. Ahora bien, tengo que ser muy consciente de dónde está mi proceso, dónde estoy en el proceso. Yo puedo estar convencido de que yo puedo algo, pero como no lo esté pudiendo en mi manifestación, no estoy pudiendo de momento. Que yo creo que nos trampeamos mucho desde la New Age hasta adelante, ¿no? Las teorías que aplicamos y luego en el día a día no acaban de funcionar y no lo queremos ver, o lo queremos ver, pero no del todo, y esto debe funcionar porque a algunos les funciona, pero a mí no me está funcionando y tengo que ser consciente, ¿y por qué? Entonces busco dónde. Y es posible que en algún paso yo me esté olvidando de algo, y normalmente tiene mucho que ver con mi motivación y con el crédito que tengo hacia mi propia persona. Si yo me la paso diciendo cosas que no cumplo, ¿cómo voy a poder ordenar a la materia o al universo?
Y normalmente el programa ya sabe que yo lo que digo no lo cumplo. Y empezando por ahí podemos seguir y seguir. También Porque al final el ritual es una metáfora para hablarle al inconsciente. También te quiero Pero ¿qué añadir, movemos ahí? también te quiero añadir una cosa ahí, Víctor. El humano, por lo que sea, que no vamos a entrar, es programado para ser un esclavo. Claro. Lo que más le cuesta es darse permisos. Entonces, yo quiero estar a un nivel de conciencia de materializar las cosas, o quiero ser Dios, pero de ahí a permitírmelo hay un abismo. Entonces, de los permisos que nos damos, pues que nos comente un poco Nicolás, que de este tema también. Bueno, yo creo que esto, tuve una anécdota que me acordé, que estaba en una de esas pruebas donde siempre uno está para demostrarse las cosas. Y el tema era específicamente, literalmente, leer la piedra con el tacto de la mano, ¿no? O sacar información de las piedras. Entonces, dentro de esa práctica, yo y 2 personas más estábamos haciendo la práctica, y detrás de nosotros vienen unas otras personas a practicar igual que nosotros. Y entre ellos se dicen, no pasa nada. No, es decir, nosotros estamos practicando y ellos igual vienen a practicar y dicen, no pasa nada. O sea, lo que quiero que se entienda es que no es que va a pasar algo extraordinario cuando lo hagas. O sea, es la parte sutil y a lo moviste. Por lo tanto, que con los rituales se mueve la parte, de, como lo decías, como lo ubicabas, la parte más simbólica. Una vez que se movió la parte más simbólica, entra un proceso. O sea, lo que no han entendido, creo que ustedes acá en este mundo, son los procesos. Cada cosa tiene un proceso en lo físico. Si bien es cierto, ya hay formas de acelerar, desacelerar los procesos, pero se aceleran todavía en otros niveles de conciencia. Entonces, una vez hecho el ritual, por ejemplo, puede él tener una enfermedad. En este instante, con lo simbólico, la puedo sanarlo. Pero la formación de su enfermedad, por ejemplo, imagínate que se formó en 5 años. Quiere decir que si se formó en 5 años, una vez sanado el motor generador de su enfermedad, tendrá todavía 5 años de secuela. O sea, entiendes más o menos cómo entra en el proceso, ¿no? En cambio, como lo seguimos viendo ahí, decimos, esto no funciona. Esto no funciona. ¿Y le quitas entonces crédito a lo que han hecho contigo? Lo quita, algunos lo pueden quitar, pero utilizando otros procesos o complementando tanto la parte sutil, la parte energética, la parte física, la puedes en este instante sanarlo. El punto es que nos estamos equivocando, que nos enfocamos únicamente en lo físico o únicamente en lo sutil o en lo energético. Y estos son complementarios. Entonces, primero lo sutil, luego energético, luego físico, al 100% lo sanas en el instante. Pero si no, lo sutil lo sanas, todavía tienes 5 años más de secuela. Lo energético sanas, todavía te queda un proceso que podría durar, por ejemplo, lo que dura la bacteria en morir. Entonces son cosas que hay que entender, y para entender creo que lo que se ha hecho acá en esta parte creo que es exteriorizar y monopolizar lugares sagrados. Cosa que tienen que ir a un lugar físico afuera, tienen que buscar afuera ese lugar sagrado y no asumir adentro. Entonces la solución creo que para nuestro mayor punto de creación o punto desde donde podemos crear el arte de nuestra propia vida es cuando asumes dentro ese espacio sagrado y cuando asumes tu casa, tu lugar donde vives como un lugar sagrado. Pero para eso tienes que permitirte. Bueno, y ya. Es que aquí en Occidente muchas veces estamos en un automático donde, claro, supongo que tú vienes de una cultura muy limpia, también eso se nota, sí, se nota porque hay unas certezas en ti que están clarísimas en todas las células, pero yo por aquí ando yo tengo unas teorías muy claras y yo mismo me encuentro no haciendo lo que yo quiero, con toda la conciencia que yo creo que tengo, porque hay, por ejemplo, lo de la esclavitud que decía él, y ¿por qué voy a buscar trabajo?
si he aprendido a no tener trabajo, ¿por qué vuelvo a buscar trabajo? ¿Por qué no creo algo distinto que me dé lo que necesito? Porque hay un automatismo en volver al lugar, porque al final tú vas por la calle ahora y todo el mundo tiene que. Todas son obligaciones. Pero tiene que en el día libre, ¿eh? Tengo mi día libre, hoy no trabajo, hoy podría descansar y tengo que hacer un montón de cosas, todo lo que tengo que hacer hasta que llegue la noche. Porque hay un programa tan ancestral de... Entonces, yo creo que el contacto con una cultura como la tuya también lo que hace a uno es sentir supongo que por frecuencia también, la certeza interna de que eso no es necesario, ¿sí? Pero por otro lado está toda la parte cultural, que igual yo aquí estoy empezando a vibrar de la forma en la que ahí sí, y salgo a la calle, y todo eso que a ti igual te afectará menos, porque tú ya vienes tienes un tiempo de tocar, de contactar con algo que no es eso, y enseguida, ¡pum!, me encuentro un recuerdo en mi cabeza, que es lo que creo que le pasa a mucha gente, y es, salgo de un curso, de un taller o de un lugar donde parecía que llego a casa y poco a poco me encuentro absorbido por toda esa cantidad de pensamientos y de programas que en el fondo me identifican porque ha sido lo que he mamado desde que nací. Sí, entonces yo recomiendo para las personas que tienen esta tendencia a siempre estar en lo exterior, divagando y perdiendo el tiempo, establecer un espacio sagrado en su casa. Puedo establecer como zona sagrada esta silla y un momento de una vez a la semana sentarme en ese espacio sagrado y sentir que estoy en un punto sagrado, pues me sirve mucho. O sea, me sirve mucho en el sentido que ya no voy a ir a buscar más lejos, ni voy a estar pendiente de que tengo que ir a una montaña o tengo que ir a buscar a alguien, sino establezcamos un punto sagrado para acomodarnos o para centrarnos. Y muchas veces nosotros somos cargadores de esto, de esta tela, que representa nuestro pequeño punto sagrado. Entonces, inclusive, este es un portátil para mí, entonces donde me siento un poco absorbido por el centro comercial cuando voy a comprar, llego, abro mi espacio y estoy ahí. Entonces, son técnicas que nos permiten también no estar tan referente al otro nada más, o simplemente tengo que, sino también me debo a mí, me debo respetar y me debo sentarme un ratito a, no sé, a escuchar o a charlar conmigo mismo o a escuchar mis propias necesidades. Yo esto mismo sé que se puede hacer, lo he practicado y compartido en un taller por internet, además gratuito, que tiene que ver con visualizar, con cerrar los ojos y visualizar y llevarlo dentro, pero también, por ejemplo, construir un pequeño altar en casa y hacer sagrado todo lo que vas a hacer. Veo que es la misma dirección, es decir, una vez más tú estás usando el, entre comillas, arte, la expresión, para generar algo que te permita estar donde tú quieres, partiendo quizá de lo físico, en este caso, a lo que le das un poder, una intención, un crédito, como quieras llamarlo. Un poder temporal, porque hay que entender que la mente humana entiende cosas, como entiende las herramientas chamánicas, o herramientas de poder donde lo pones crédito, espacios donde lo pones crédito, o personas que supuestamente son el mensajero entre Dios y el hombre, que son niveles sacerdocio, donde pones tu crédito. Entonces, lo más fácil aquí creo que es usar un espacio, una herramienta, algo en que dedicar. Puede ser perfectamente pintar como quiero verme, ahí dentro de mi espacio sagrado. Sí, dentro de mi espacio sagrado puedo pintar lo que yo realmente quiero o lo que yo decido tener en los próximos 10 años o 5 años. Yo voy pintando todo esto y verás que si lo pintas así conscientemente, después de 10 días o de 10 años lo que has pintado va a parecer chiquito y va a ser lo mejor. O sea, se da. Entonces, esa es la parte del ritual, es establecer un punto donde me siento estable, donde estoy en paz, en tranquilidad conmigo mismo. Si esto no se puede todos los días y en todo el día,
Entonces es preferible tener un espacio y poder entrar una vez en la vida al menos, que no tener nada. Entonces ya comienza algo. Veo que incides mucho, y quizá Miguel también puede decir algo respecto de esto, pero que tiene mucho que ver todo con... Claro, hablamos de ondas, de frecuencias, es como la homeopatía, ¿no? Una gota cada día, o una gota cada 5 días, o cada 7 días, o cada 20, mejor que nada. Mejor que nada. Y estableciendo ese patrón de repetición, aunque sea cada 15 o 20 días, la mente va entendiendo que, bueno, al final llega el loop, y hay un momento que igual se integra esa... Yo también lo que aconsejo es que se hagan rituales o algún tipo de iniciaciones para permitirnos. Porque a lo mejor tú quieres llegar a un nivel de conciencia, a nivel mental, pero no te lo permites. Por ejemplo, si tú ahora quieres aprender Reiki, un sistema de sanación, lo tendrás cuando a ti alguien te inicia. Cuando a ti alguien te inicia, lo único que estás haciendo, sí, ni siquiera él, te estás dando permiso tú a través de él, ¿vale? O cuando tú estudias psicología y te dan el título de psicología, es cuando te das permiso para ser psicólogo. Entonces, que hagan cualquier tipo de ritual de iniciación, sobre todo si puede ser con alguien que ya esté tocando temas de magia, pero si no con ellos también pueden, que hagan algo con el cual le quede claro que se permitan llegar a ese estado, con darle permiso al inconsciente a través del ritual, porque si no quieres llegar a un estado, pero al mismo tiempo no te lo permites. Y ese ritual o esa iniciación es como la autorización, ya está. Ahora que estoy iniciado, estoy en este nivel de conciencia, punto. Ya no busco más. Claro, en teoría no tendría que hacer falta, pero como nos hemos movido, sí, reconocemos una autoridad que nos dice, ahora ya eres maestro, tú vete a enseñar, ¿no? Es como una sensación de que... Es un permiso, simplemente un permiso. Lo que más le cuesta al ser humano es permitirse, lo que sea. Mira, dentro de todo esto, como referencia, creo que hablando de permisos, se dan en grandes colectividades, todo ese tipo de permiso, y se manejan a través de la conciencia, en la conciencia e inconsciencia colectiva. Y nosotros hemos tenido 14 dinastías, que son en la cultura quechua. Entre ellos estaba el Pachacútec, el noveno inca. Y hasta entonces pues la cultura se llama la cultura quechua, pero los incas fueron como máximos líderes o reyes. En eso, el octavo inca hubo problemas con uno de los etnias que había por ahí. Y de repente habían ya perdido la guerra, y el Pachacútec quedó con 500 soldados frente a más de 30.000 soldados. Y entonces lo que hizo estratégicamente Pachacútec fue autorizar a todos los 500 hombres a decir, ustedes son incas. Con eso transformó la guerra, ganó, por eso se llama Pachacútec. Entonces lo que no hemos tenido de esta parte o de parte de nuestros sacerdotes o aquellos conscientes que están, es también esa parte que siempre necesitamos la autorización, pero también lo que debemos hacer es autorizarnos a nosotros mismos. Eso. O sea, no es necesario estar esperando que Nicolás venga o que Miguel venga o Víctor venga, no, sino a partir de este instante que estás viendo te puedes autorizar a manejar energía. O sea, la energía no es que está allá, está aquí, está al alcance de la palma de tu mano. Esto que hablas, Nicolás, y Miguel también, de la autorización, ahora estaba pensando, claro, cuando me muevo con constelaciones sistémicas, con toda la parte de árbol genealógico, con la gente en consulta o lo que sea, me doy cuenta que en el fondo es el permiso del padre no dado o de la madre no dada, que es la madre tierra, que es todo es siempre simbólico, ¿no? Sí. Pero es simbólico, lo llevamos dentro y es, bueno, yo necesito que mi madre, aunque yo ando por mí mismo y me separo, yo necesito la bendición de mis padres, que me digan, tú puedes andar, yo te bendigo para que andes solo. Quizá el permiso tiene mucho que ver con la bendición que nos autoinfligimos, pero necesitamos que alguien, cuando no somos todavía conscientes, nos ponga el programa de, no, yo te bendigo, ¿no? Yo, Dios, claro, la energía te bendice para que seas tú un Dios. Exacto. ¿Sí? Y no estés siempre buscándome afuera, ¿no? Aquí en la cultura occidental, desde Santo Tomás, que ya nos lo vienen diciendo, que hay que meter el dedo en la llaga para creer. Y esto está mal visto, nosotros tenemos que creer para ver.
Cuando ellos, la aplicación que hacen es totalmente la contraria. Perdón, nosotros tenemos que ver para creer. Y vosotros hacéis al revés, vosotros creéis para ver. Entonces, es decir, lo que yo creo a nivel de creencia es lo que voy a crear a nivel de creación. Y esto va unido también un poco lo que estáis hablando con todas las ramas de la magia que yo conozco, con lo poquito que sé de ella, digamos. Bueno, poquito, me ha dicho por ahí un pajarito que esto no un poquito. Vamos a dejar que tenga un ramalazo nada más. Además, hay una expresión femenina aquí que también me muy bien, que eso parece que solo hablan los hombres y no es así. No, yo estoy escuchando, pero me gusta absorber, me gusta entender la perspectiva, pero después me gusta también Bueno, lo femenino lo que hace es estar. dar la lata. Estar y manejar. Parece que uno se da cuenta y de repente dices, ¿qué pasó? ¿No? Ubicaste muy bien, manejar. Qué mala fama nos dan. Pues en la magia se elabora todo un arte ritual, evidentemente, desde la brujería tradicional en la que llevas el hábito de bruja, la túnica negra o cada uno según la costumbre o la tendencia de cada rama, la varita, la vara de poder, tenemos el bastón, tenemos el cáliz, la copa, el caldero. Todo simbolismo, claro. Sí, pero aparte del simbolismo, eso ejerce ese darte el permiso. Lo que sucede es que ninguno de esos objetos por sí mismo tiene ninguna fuerza ni sirven realmente para nada. Ni la bata sirve para nada, ni la vara sirve para nada, ni el bastón, ni la copa, ni el tapete que se coloca. Nada tiene una utilidad en sí, ni un poder específico que no tengas tú. El poder que eso tiene es el que le otorgas tú cuando tú crees que eso tiene el poder, cuando en realidad no es el poder del objeto. Esa energía, esa potencia, ese poder, lo estás dando tú. El único problema es que tú por ti mismo no lo crees y cuando te vales de un objeto, te da la seguridad que tú por ti mismo no tienes. Entonces lo que nosotros, mi perspectiva, nos falta, aparte del permiso que decís, que eso se trabaja mucho en terapia también, yo lo trabajo mucho, cuando trabajamos creencias es fantástico, porque trabajas las creencias, todas te dan que sí, que sí, que sí, que están integradas, y cuando llegas al permiso, ¡bum!, para abajo, y dices, ¿ves?, esta hay que integrarla, porque nadie se da permiso. Pero es el creernos, el creernos que somos capaces, que somos esa parte de Dios, que aunque estamos, vamos a decir, como decías el otro día, que somos una mínima expresión, en algún momento, no sé si tú o Nico o Miguel lo comentabais, somos la mínima expresión de Dios, ¿no?, reducido como para que el cuerpo pueda tolerar o pueda soportar esa energía. Pero somos ese Dios. Es decir, cuando tú sacas una gota de agua del mar, esa gota de agua es el mar, porque si al mar le sacas las gotas de agua, no hay mar, no existe el mar. El mar está formado por las gotas de agua. Por lo tanto, Dios, una de mis locuras, está formado por los seres humanos, entre comillas, ¿de acuerdo? Por nuestra conciencia. Y aquí me planteo una reflexión que me gustaría... Compartir, por favor. No compartir, no. Me gustaría preguntaros. Bueno. Yo estoy aquí dándole vueltas y digo, muy bien, si lo que nosotros creemos es lo que nos crea, que es literalmente aquello que creemos es lo que vamos a manifestar y lo que nos conforma, en realidad nosotros ¿qué somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es? ¿Cuál es nuestra...? Tú mismo acabas de responder, lo que quiere que sea, ¿no? Pero como conciencia, como ser, como entidad, Es ¿qué un creador. somos en realidad? Un creador. Dame vuestra versión. Bueno, Nicolás, habla un poco de... Bueno, hay de acuerdo a las escalas evolutivas, en cada peldaño de la evolución va cambiando. En un punto, en el primer punto, el ser humano todavía es como un observador. Y luego es como co-creador. Luego es creador y luego es presencia. O sea, va subiendo de acuerdo a los niveles de conciencia que va teniendo de sí mismo, va cambiando. Entonces, nada es definitivo. O sea, hay un tiempo y espacio establecido para cada una de esas escalas evolutivas y en eso cumple esa función. Entonces, yo creo que hoy por hoy, como bien Miguel estaba hablando del tema, biológicamente nacemos
en la forma seres humanos. Pero el derecho de llamarse ser humano todavía va más allá de toma de conciencia. Entonces, si lo tomáramos de conciencia, estableceríamos nuestro punto de observador desde donde estoy observando, entonces ya podría llamarme un ser humano con todos los derechos a ejercer mi colaboración o mi creación de mí mismo. O de lo contrario, pues es como me voy a identificar lo más próximo que se encuentra conmigo. Entonces, no soy yo, siempre voy a ser el otro que estoy en el otro. O sea, porque me gustó, porque suena bonito, porque puede ser miles las formas de justificar. O sea, simplemente voy a justificar las cosas, y cuando no funciona tendré que saltar al otro, y nada de lo que hago me sirve en realidad. Y cuanto yo soy, todo lo que hice ya está hecho, por lo tanto me sirve. Entonces, crear un punto, un espacio sagrado, como bien dijiste, es para engañar la parte mental que no me autorizo, que no es para seguir con el pretexto de que es que no me he encontrado o sea, yo no tengo la suerte de viajar, no sé, yo no tengo esto, no. Empieza a crear un punto de conciencia, y después de eso, ahí en ese punto de conciencia, permítete jugar, hacer locuras, o sea, hacer algunas tus imaginaciones, a dibujar, a precipitar de lo imaginario a lo físico. Y cuando bajas esta imaginación que tienes a lo físico, ya entra. Y una de las cosas que lo podría recomendarlo es, tomen una piedrita chiquita, y esa piedrita, todo lo que realmente quieren. Por ejemplo, hay algunos que dicen, mi mundo sería ideal si no se pudiera comprar con dinero. Mi mundo sería ideal si voláramos. Mi mundo sería ideal si... O sea, tienen sus pensamientos. Ese pensamiento, lo único que tienen que hacer es soplar 3 veces y plantárselo a la tierra, o simplemente dejar a la tierra, para que también eso, lo que él está pensando o lo que imagina, se plasme en su alrededor. Porque creo que este mundo es suficientemente grande como para que coexista todas las ideas integrándose. Entonces, lo que no estamos haciendo también es integrar, sino imitar al otro. Y cuando imitamos, yo creo que vamos a estar de acuerdo, o cuando queremos ser el otro, ya es una equivocación, la equivocación más grande que puede haber, ¿no? El único problema que tenemos es ese, ser el otro. Ese es el único, no hay otro problema. Yo cuando te escuchaba, Nicolás, me venían muchas cosas. Mira, reforzando lo que estás diciendo, es en la misma dirección. Me venían muchas cosas, porque cuando hablas sobre todo del jugar y del crear, claro, el arte significa herramienta etimológicamente, en realidad. Es la herramienta que tiene el ser humano, o el ser, para respirar, para vivir, para elegir, para moverse, porque es nuestra expresión. Pues yo estoy existiendo y ya estoy respirando, el universo respira, todo vibra, eso ya es crear. Y me venía el hecho de que, bueno, cuando yo estoy en un juego, mi estado de conciencia determina qué soy. Porque yo ya soy todo, yo soy el tablero, soy el soñador, soy el soñado. Lo que pasa es que si mi estado de conciencia se identifica con la ficha, soy la ficha que se mueve, y algo me mueve a mí. Y según lo que me pase, pensaré que me castigan Siempre cuando entiendo que yo soy todo con todo, que soy toda parte del escenario, entonces es cuando yo me doy cuenta de que, claro, mi respiración crea, pero lo que creo también me alimenta, todo está retroalimentándose, o sea, todo es... Entonces, claro, yo seré siempre lo que manifieste ser, y me conecta con André Malraux, que me dijo una vez, era un chamán francés que ya murió, ya falleció, y él decía, él no se llamaba chamán, porque era un chamán, ¿sí? Y en esa época había una corriente que todo el mundo decía, soy chamán, y bueno, yo prefiero no llamarme chamán, pero era un hombre fascinante, y él decía, si quieres ser un ángel, por ejemplo, no solo vístete como un ángel, que es lo que hace mucha gente, ¿sí? Yo quiero meditar, con el traje de yoga, enciende incienso. No, respira como un ángel, siente como un ángel, vibra como un ángel, haz lo que haría un ángel, actúa como un ángel y ya estarás siendo ese ángel. Sé ángel. Sé ángel, sí. Más sencillo. Sí, sé ángel. Exacto. Sé ángel. Entonces, ese punto para mí es quién quiero ser, dónde quiero vivir.
en qué lugar quiero empezar a manifestar esa semilla que crece, cómo me veo creciendo, cómo me veo... Y para eso sirve precisamente la herramienta, el arte. Es, bien, pues empieza a visualizarlo, sentirlo, a respirarlo, a representarlo, a jugar a serlo. Esa es la locura que tú planteas. Claro. Pero en un marco no es locura. Es locura si yo salgo a la calle ahora y me hago el papagayo porque quiero ser papagayo. Entonces todos dirán, está loco. Pero igual yo en mi mundo me siento papagayo. Es un ejemplo absurdo, pero es que en el fondo, si yo siento que soy un animal, ese animal nace en mí. Y yo he sentido, yo esto lo puedo explicar porque yo cuando hablaba a mucha gente del chamanismo, de eso de los animales de poder, yo decía, sí, yo lo entiendo, lo intelectualizo, lo puedo llegar a... Pero hice un trabajo con una chamana mexicana de 4 horas, sin sustancias, además. Tuve que meterme mucho, pero confío mucho en ella y me metí ahí, está en un punto muy especial de mi vida. Y me transformé en un animal de poder que salió de mí. Me transformé tanto que yo me lamía, babeaba, sentía, rugía y sentía la tristeza, sentía la fuerza, sentía la tierra. Y yo cuando acabo todo aquello dije, Dios mío, yo me dicen que me has dado una sustancia y me lo puedo creer, porque no puedo creer que esto lo haya generado sin sustancia. Para mí esto es el arte llevado a la máxima expresión, es sentir realmente lo que quiero dar, a lo que quiero dar paso, o lo que ya está en mí, que yo no quiero ver, para liberarlo o para aceptarlo y reconstruirlo. Y puedo usar la plástica, puedo usar el baile, puedo usar la danza, es que hay movimientos que nos conectan con algo o nos desconectan con algo. Hay tantas cosas que dependen de todo lo que ya somos y vamos expresando desde la expansión. Mi mano es una expansión de mí, pero soy yo. Claro. O no soy yo y es mi mano, entonces. Y a partir de ahí se abre un abanico tan grande y veo al ser humano cada vez más automático. Es una apariencia, porque hay muchos despertando, pero ahí afuera, yo mismo, no sé, me voy a hacer la comida en la cocina y tengo unos automatismos hasta que digo, no, un momento, para, esto es sagrado. Esto no me lo voy a comer yo, se lo va a comer mi mujer, mi hija. Empiezo a poner las manos y me entran ganas de llorar cuando me doy cuenta de lo sagrado que es cada acto. Pero hasta entonces, yo lo digo en el váter, sentado en la taza, yo he tenido certezas, he compuesto canciones, yo toco la guitarra un poco también. Es el momento porque es donde yo me suelto y soy yo más yo que nunca. Ahora, como sea inconsciente, estoy leyendo el periódico deportivo ahí, a ver si cae todo y me voy. Entonces, es tan distinta la acción. Entonces no hay nada insano, todo es sano si es sagrado. Que es lo que decías tú cuando decías, ¿puedo ir a un McDonald's? Sí. Y yo, ahora el tema es si yo me creo el crédito que tengo y me doy el permiso para ser capaz de hacer sagrado ese instante. Si no tiene que venir alguien de Perú y decirme, yo hago sagrado este espacio y a partir de ahí, así ahora desde que está él todo está muy bien, ¿no? Exacto, exacto. Él quizá me puede enseñar que como él lo hace, lo puedo hacer yo. Sí. Pero nos confundimos y creemos que él lo hace, él está ahí y yo estoy siempre abajo y soy el esclavo que tú decías, ¿no? El programa que llevamos, donde nos sentimos cómodos, quizá. Una cosa que me gusta... Perdón, disculpa. No, que me gustaría agregar una cosa. El problema que tenemos como humanos o lo que nos esclaviza es que nuestra mente está atrapada en el mundo de la forma, ¿vale? Entonces, lo que yo estuve mucho tiempo peleado con el mundo de la forma, porque cuando te das cuenta de la esclavitud, peleas con ella, y luego me di cuenta de que no, de que en el problema está la solución. Empieza a usar la forma, a ritualizarla para salir de atraparte. Entonces, básicamente lo que tú habías dicho antes, de que todo es intención y nada de esto, ni la mesa, ni esto, tiene el poder, es cierto. Pero como la mente nuestra está atrapada en la forma, si yo esa vibración la pongo en la forma, me va a dar un resultado. Pero si yo la pongo solo en mi voz o solo en mi energía, quizás no. ¿Vale? Como la forma la veo, mi mente en lo que cree, entonces con el agua o con la piedra funciona más que con una energía. Necesitamos ver para creer. Para creer, sí, Hay es una etapa es una cárcel, que es pero esa 30%. cárcel la usamos al favor. Claro. O sea, el obstáculo hay una para- parte que Exacto, es... para impulsar. Ahora, comenta lo que decías. Bueno, hay una parte que es la programación que tenemos desde el instante que hemos nacido hasta este instante. En esta parte de la programación que están ya atrapados las cosas, sí o sí necesita la forma. Y esa forma alcanza solo un 30%. O sea, no es la solución, pero sí es donde se puede tener resultados inmediatos. O sea, con toda la forma vas a tener resultados Disculpa, inmediatos. Nicolás, no te quiero cortar, solo quiero incidir algo, preguntarte algo respecto a lo que dices. Me parece muy interesante. Dices que ese ciclo, eso sería como que el programa que ya está insertado,
Y claro, la forma de llegar a transformar ese programa sería la forma. Es rompiendo la Es forma. rompiendo la forma y sería aprovechando esta Aprovechando la parte física. de que son las herramientas chamánicas o las técnicas. Ajá. La única forma de romper la forma es decir, para la energía está para todos, pero el que tiene truco es el mago. Ujú. Y todos los trucos son técnicas que nos permiten romper una forma. Ujú. Entonces, si estás programado para no resistir calor a unos 100 grados de calor, unos 2 segundos, la única forma de romper es la práctica, donde te demuestras que puedes caminar sobre la brasa sin quemarte, puedes estar Y esos en la programas brasa. están en la primera parte de nuestra Está en la primera parte que van desde que nacemos hasta este instante. hasta este instante. Hasta este instante. Entonces en esa parte está y eso se logra únicamente con la demostración continua. Y esto es, por ejemplo, para crear una zona ritual que me funciona, pero yo tengo que crear en mi espacio, en mi casa, o en una forma de pararme, en una forma de sentarme, que yo soy el que está sentado. Porque si bien es cierto, buscamos quién soy yo, no es la pregunta correcta, porque tú ya eres tú. O sea, darte cuenta de eso es un hecho, debería ser como el descubrimiento más grande de tu vida, que tú ya lo eres, ya eres. Desde el instante que has sido concebido hasta este instante siempre has sido tú y que tú eres tú. Y entonces una vez que te enfocas en ese punto donde eres tú, como punto de observador, como punto de creador, como punto de donde estás haciendo, las cosas empiezan a mejorar. Pero si tú sigues buscando quién soy yo, es solo un pretexto para no aceptarte que tú estás en ese punto. Aquí hay una cosa que yo vengo observando desde hace tiempo. Tenemos unas ganas enormes de no ser responsables de nada. O sea, nos negamos a ser responsables hasta el punto de que no queremos ser responsables ni de nuestra propia vida, porque claro, son fuerzas las que te mueven, tú estás aquí porque no sabes cómo has aterrizado en este plano y claro, te morirás cuando Dios lo diga. Y el destino está escrito, tú no tienes nada que hacer ahí. Tú callar y obedecer y poco menos. Nos conectan con la culpa, entonces. Sí, Nos han enseñado que Totalmente. responsabilidad igual a si fallas, culpa. Claro. Entonces, el poder, el hecho de poner ese poder fuera de ti, en un objeto, en un Dios, en un cura, en un sacerdote de la religión que sea, lo que estás es eximiéndote de esa culpa. Claro, yo creo que hay una diferencia por Nos eso. evadimos. Sí, yo creo que es muy buena la observación y creo que hay una diferencia. Una cosa es que yo le dé el poder a mi pincel pinta por mí y cuando yo no tengo este pincel no sé pintar, y otra es que sea mi herramienta para pintar. Claro. Pero yo le doy el poder de ser una prolongación de mí porque con mi dedo no atinaré tanto como con el pincel hasta que no me dé cuenta que no necesito ni pincel ni tela, que yo creo con la presencia todo lo que quiero en todas partes. Son muletas. Es simple, Es como, perdona, herramientas. como cuando empiezan a caminar un niño, ¿no? Mm. Pues puede ir con un tacatá, puede ir de la mano de la mamá sosteniéndose en los muebles. Porque claro, no tiene la confianza, no tiene la seguridad, no domina la técnica. Una vez ejercita, a base de repetición y se da cuenta de que a base de hacer aquello se repite el resultado después de una acción, cuando él lo comprueba por sí mismo, o sea, estamos otra vez en el ver a creer, lo repite, se convence de que puede hacerlo solo. Entonces cuando ya decide, no, yo solo puedo, suelta la mano de la mamá y sale a correr solo el niño. Pues en nosotros es lo mismo. Para mí, yo lo veo muy claro que son muletas. Que son muletas que nos ayudan porque cumplen una función que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de realizar porque tenemos esas limitaciones, esas creencias, claro, como la comida, no necesitamos comer, no necesitamos en realidad, exacto. Pero son formas de manifestación que, bueno, conocemos todos, bueno, creo que todos, pero alguien que no come y no bebe, por ejemplo, Víctor Trubiano, amigos, y la verdad es que tienen un programa distinto y se puede. El tema es, si yo puedo, porque si yo no puedo creérmelo, porque la prueba es que he intentado no comer y me empiezo a adelgazar y no soy capaz, o al final igual no tiene sentido para mí porque voy a hacer otra cosa, puedo utilizar este lenguaje en el que ya estoy a mi favor. Que yo creo que sería la diferencia entre el mago o el chamán, bueno, el chamán yo creo que todos lo hacen así, pero el mago o el artista que se supedita a la forma, que es esclavo de la forma,
que es te han dado una túnica, te doy, ya, pero siempre depende de otro o de otra cosa, un objeto, Claro. y el que dice yo soy sacerdote y yo conozco que esto es así, pero como conozco, juego con los elementos que ya tengo creados. Para mí es una cuestión simple, es dogma o conciencia. Yo puedo hacer un ritual por dogma, entonces no me va a servir de nada. Pero si yo entiendo que con ese ritual yo lo único que estoy haciendo es hablar con mi parte inconsciente, porque mi parte inconsciente no es lógica y por lenguaje lógico no voy a poder comunicarme con él, entonces sí que tiene un sentido. O sea, la cosa es siempre lo mismo. Lo hago por un dogma, porque viene Víctor y me dice, si tú pintas esto, te va a salir. No. Bueno, puede funcionar por dogma, pero das el poder Es afuera. que das el poder Pues afuera. depende entonces, siempre de lo externo. Claro. Exacto. Funcionar puede funcionar, porque hay un momento en que, como le das el poder, pues Claro. Funciona, puede que funciona. no, Basta porque- con que tú lo creas. Sí, lo, sí, que, sí. lo que acá no lo han ubicado ustedes es la estación. O sea, hay un tiempo establecido para todo esto, que tienes que salir. Si no, la próxima vez que agarras eso, agarras por desconfianza. Es decir, esto te sirve por un periodo de tiempo. Es como el ejemplo claro que estábamos viendo. Una vaca da su cría y hasta que su cría tenga 1 año, la vaca normalmente da leche. Pero si ésta aprovecho ese momento y la quito su cría, todo el tiempo indefinidamente la vaca va a dar leche. Entonces lo que vuestro mundo no lo ha diferenciado es esa estación donde cortar. O sea, no lo han cortado y simplemente se quedaron atrapados en esta, En la forma. en la forma. Entonces nosotros lo que hacemos, tenemos tiempos, por eso tenemos escalas evolutivas definidos, o bien puedes repetir el tiempo establecido. Son 7 años de práctica con lo material. Después se te quita todo lo material y tienes otros 7 años de práctica energética. Únicamente crear, o sea, crear para ver. O sea, el primer paso que tienes es ver para crear. Después reviertes y así va en secuencias. Entonces, sí es necesario en la primera fase tener la técnica y usar la técnica para entender cosas que nos están pasando. Pero después ya no. O sea, creas todo, tú. Me llama la atención esto porque lo estoy asociando a los ciclos vitales de la formación de un ser humano a nivel de estructuras. Entonces, los 7 primeros años pertenece a la mamá. La mamá Ajá. es la que lo conforma, la que lo cría, la que lo estructura a nivel físico, lo alimenta, lo nutre y digamos que lo que le permite el crecimiento emocional, espiritual, el lenguaje. Y pasados esos 7 años, en la gran mayoría de culturas es cuando pertenece al papá, que es el que le abre las puertas al mundo, es el que le dice, ves, tú solo puedes, tú puedes ir aquí, tú puedes ir allí, tú puedes hacer esto, y es el que le abre las puertas al exterior. Entonces estamos hablando de periodos de 7 años que también están cumpliendo una función similar. La primera parte del ritual, de la materia, es la que te estructura, la que te da la seguridad, la que te genera como ser humano esa potencia, esa estructura, ¿no?, que tú necesitas, porque nuestra biología o nuestra creencia biológica va programada en ese programado, sentido. sí. Y la otra parte en la que cuando tú ya tienes las herramientas integradas en ti es cuando eres capaz de aplicarlas sin necesidad, Sin necesidad del de uso nada, material sin de ellas. Sí. Ahora luego, cuando ya te haces adulto, vuelves a usarlo todo de otra manera, quizá con otro tipo de conciencia. No es que lo necesites. La puedes seguir usando Porque esto. tú llevas tu manto, igual no te hace falta, pero tú lo llevas, ¿no? Tú puedes seguir usando esto, pero ya también para otros fines. O sea, Claro. esto lo utilizo mucho más para crearlo, para darle la certeza a otros. Claro, claro. Esto es una herramienta chamánica, Claro. que es un instrumento de poder, igual que la varita mágica. O sea, pero todos necesitamos siempre ese punto de partida, que nuestra varita mágica debería ser nuestro nombre. Ujú. Y necesitamos de todas maneras, porque nuestra historia, como decía, ¿no?, está llena de bastones, varitas mágicas, o un instrumento de poder, de mando, o clase sacerdotal que decía cómo hacer, qué hacer. Entonces también debemos tomar ese nivel. O sea, siempre estamos esperando que venga el Cristo, que venga el Buda, que venga el Pachacute, que venga Alá, que venga alguien a salvarnos. Pero ese alguien eres tú para salvarte. O
sea, en el sentido de decir, no somos capaces de creernos que somos dioses, pero no es que tú vas a tener que creer que eres Dios de mí o creer que eres Dios del otro. Eres Dios para cuestiones tuyas. Entonces, cuando haces esa, que eres Dios para cuestiones tuyas, todo lo que hagas y cómo lo hagas es responsabilidad única de ti. O sea, te haces cargo de lo que haces y empiezas a ser un poco más responsable, porque todo lo que haces tiene una secuencia. Esta secuencia, mientras más inconsciente, cuando pasen los años, no sabrás por qué te están pasando las cosas. Pero mientras más consciente pases el instante donde estás o diciendo, todo lo que haces está claro como si fuera el horizonte. Está claro y ves lo que te va a pasar y lo que no te va a pasar, lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Por tanto, ahora acabo de ver algo claro respecto a lo que dijo Yolanda y a lo que has dicho tú. Claro, los primeros 7 años, la madre, ¿sí? Los segundos 7, el padre, esa parte energética o esa parte. Y después, cuando te haces adulto, compartes con los que crecen de forma sana. Tú has integrado lo sano, por lo tanto lo puedes compartir. Es la enseñanza, es el compartir con los hijos, con los que están aprendiendo, que es la parte, digamos, que genera el ciclo de, ¿no? sano, de recibir ahora de un padre sano y una madre sana el conocimiento. Entonces, claro, ahí entiendo yo ya sé, yo ya lo necesito, pero al mismo tiempo, como veo que el mundo y mi hijo crece, yo le muestro. Pero también ahí es la estructura que les ha fallado a ustedes, porque desde ahí llegan ahí y establecen como verdad. O sea, dicen, no, yo lo que estoy viendo es verdad y es único. O sea, no, o sea, compartir. O sea, tenías que solo compartir. Puntos de vista. Compartir puntos de vista y entonces... Verdades, ¿no? Verdades insertadas en uno. Claro. Compartirlas y transformarlas. Esto de la piedra es muy bueno.